Hola, soy Ernesto. En este video les voy a contar cómo calcular la distancia desde un punto en R3 a distintos objetos. Consideremos dos puntos, P y Q. Su distancia, la distancia entre el punto P y el punto Q, se calcula de la siguiente manera. La raíz cuadrada de la diferencia entre las coordenadas x al cuadrado más la diferencia entre las coordenadas y al cuadrado más la diferencia de las coordenadas z elevada al cuadrado. Y todo esto bajo el símbolo de raíz cuadrada. Consideremos ahora un punto P y una recta R. La distancia entre el punto P y la recta R es la menor de todas las distancias posibles entre un punto de R y el punto P. Es decir, este segmento D representa la distancia entre P y R porque esa es la menor de todas las distancias posibles. Veamos un ejemplo. Tenemos el punto 2, 3, menos 1 y la recta dada por los múltiplos del 0, 5, menos 2 más el punto de paso 7, 0, 6. Supongamos que ese es el punto de paso, el punto A. Consideremos el vector con origen en A y final en P y llamémoslo W. Ese vector se calcula como P menos A, hacemos la cuenta y nos da estas coordenadas. Menos 5, 3, menos 7 son las coordenadas del vector W. Ese ángulo alfa es el ángulo menor a 90 grados entre la recta R y W, y el vector W, porque el otro ángulo para el otro lado es el ángulo mayor a 90 grados. Ese ángulo es el ángulo entre el vector director de la recta, llamémoslo B, y el vector W. Planteamos entonces la ecuación para calcular el ángulo entre dos vectores, ponemos módulo entre el producto escalar entre B y W para considerar el ángulo menor a 90 grados. Hacemos las operaciones, reemplazamos por las coordenadas de B, por las coordenadas de W. El producto escalar nos da 29, su módulo es 29. La norma del vector B da justo también raíz de 29. La norma del vector W da raíz de 83 y de aquí despejamos el coseno de alfa y con la calculadora calculamos el valor de alfa, nos da 53,76 grados. Ahora, aplicando trigonometría para triángulos rectángulos, podemos calcular la longitud de D, puesto que conocemos la amplitud del ángulo alfa y la longitud del segmento AP, que es la norma de W. Calculamos entonces seno de alfa igual opuesto, que es D, dividido hipotenusa, que es la norma de W. Esto nos da esta cuenta, de modo que obtenemos finalmente el valor de D, que es 7,35. No tenemos aquí unidades de longitud, pero podrían ser centímetros, metros, etcétera, dependiendo en qué unidades esté todo esto planteado. Veamos otra manera de resolver lo mismo. Vamos a construir el plano que contiene el punto P y de modo que la recta R resulte perpendicular a ese plano. El vector director de la recta, bajo estas condiciones, es normal a ese plano, es decir, es perpendicular al plano. Así que esos coeficientes 0, 5, menos 2 van a ser los valores del vector normal del plano, lo que nos permite construir la ecuación de este plano, 0x más 5y menos 2z más un número desconocido d igual a 0. Como queremos que el punto P pertenezca a este plano, podemos reemplazar por las coordenadas de P para despejar D. Notemos que aquí desapareció el término con X porque el coeficiente del vector normal al plano era 0. Entonces podemos eliminar ese término. De aquí despejamos que D vale menos 17. De modo que la ecuación de este plano es 5y menos 2z menos 17 igual a 0. Hallamos entonces la intersección entre el plano y la recta R, llamémosla Q. Para eso ingresamos las ecuaciones paramétricas de la recta R en la ecuación del plano. Fíjense que nos queda para la Y 5K más 0, para la Z menos 2K más 6. Reemplazamos eso donde dice Y y Z. No fue necesario reemplazar la X porque el plano no tenía término con X. Y de aquí despejamos el valor de K.
Operamos, nos queda que 29k es igual a 29, de modo que k vale 1. Reemplazamos en la ecuación de la recta con k igual a 1 y obtenemos las coordenadas del punto Q, que son 7, 5, 4. Bueno, ahora ya tenemos las coordenadas de P, las coordenadas de Q. Resta calcular la distancia entre P y Q con la fórmula de la distancia entre puntos. Hacemos las diferencias entre x al cuadrado, las diferencias entre y al cuadrado, las diferencias entre z al cuadrado, las sumamos y raíz cuadrada de todo eso. Nos queda la raíz cuadrada de 54, que nuevamente nos da 7,35. Consideremos ahora un punto P y un plano llamado pi. Por ejemplo, que el esquema sea este. Queremos calcular la distancia de P a pi. La distancia es la menor de todas las distancias posibles entre un punto del plano y el punto P. Ese segmento que está allí marcado con la letra D, perpendicular al plano. Veamos un ejemplo. Supongamos que el punto es el 5 menos 1, 4 y el plano es ese de esa ecuación. Consigamos un punto cualquiera del plano, llamémoslo A, por ejemplo 0, 0, 12. Fíjense que si asignamos 0 a la x, 0 a la y, a la z no le queda más remedio que ser 12, porque menos 12 más 12 es 0. Asignando dos ceros es fácil determinar el tercer valor, de modo que esta es una estrategia bastante útil para obtener puntos del plano. Uno cualquiera necesitamos. Vamos a trazar el vector que comienza en P y termina en A. Es decir, las coordenadas van a ser las de A menos las de P. Hacemos la cuenta, nos da menos 5, 1, 8. Y ahora vamos a considerar el ángulo menor a 90 grados formado entre el vector normal al plano y W. El vector normal al plano tiene coordenadas 3, 2, menos 1, porque esos son los coeficientes que acompañan a x, y z. Y como antes planteamos la ecuación poniendo módulos en el producto escalar para considerar el ángulo menor a 90 grados. De aquí pasamos dividiendo los módulos de los vectores y tenemos una expresión para el coseno de alfa. Podríamos calcular el coseno de alfa, pero no lo voy a hacer porque es más cómodo hacer lo siguiente. Aplicando trigonometría, porque ese triángulo que está allí formado entre el punto P, el punto A y la base del segmento D es un triángulo rectángulo, de modo que podemos aplicar seno, coseno, tangente. El coseno de alfa va a ser la longitud de su adyacente dividido la hipotenusa. Su adyacente es D y la hipotenusa es la norma de W. Por ende, anulamos aquí lo del coseno porque nos quedó que la expresión del coseno es igual a una cosa e igual a otra cosa, entonces esas dos cosas son iguales. Cancelamos la norma de W, por eso decía que no valía la pena hacer la cuenta. Igual si calculábamos la magnitud del ángulo salía igual. Y tenemos aquí una fórmula para D, que es entonces el módulo del producto escalar entre W y el normal al plano dividido la norma del vector normal al plano. Reemplazamos por los valores correspondientes, hacemos el producto escalar arriba, la norma abajo, nos da menos 21 el producto escalar. Aquí tenemos que sacar el módulo, eliminar ese menos, y nos da que la longitud del segmento D es 5,61. Hagamos este ejercicio de otra manera igual que antes, sin usar trigonometría. Vamos a trazar la recta perpendicular al plano que pasa por P. Esa recta tiene una dirección paralela al vector normal al plano. El vector normal al plano es el 3, 2, menos 1. Esa va a ser la dirección de la recta y pasa por el punto P, así que lo tomamos como punto de paso. Entonces esa es la ecuación de la recta R. Buscamos Q, el punto de intersección entre este plano y la recta R. Para esto reemplazamos por las ecuaciones paramétricas de R en la ecuación del plano. Y de aquí vamos a despejar el valor de K. Operamos, nos queda que K es igual a menos 1,5. Reemplazando por menos 1,5 en la ecuación de R, obtenemos el punto Q, que es 0,5 menos 4, 5,5. Y ahora ya resta solamente calcular la distancia entre P y Q con la fórmula de la distancia entre puntos. Reemplazamos por los valores, las
diferencia de las x al cuadrado, la diferencia de las y al cuadrado, la diferencia de las z al cuadrado. Hay que ser cuidadoso con los signos. Nos da esta cuenta y nos da el mismo resultado de antes, por supuesto, 5,61. En resumen, la distancia d entre un punto P y una recta se puede hallar de dos maneras. La primera es tomar un vector W entre P y un punto A que esté en la recta R, luego calcular el ángulo menor a 90 grados, llamémoslo alfa, entre el vector director de R y el vector W que calculamos antes, y finalmente calcular la distancia d como seno de alfa por la norma de W. Otra manera es obtener primero un plano que pase por P y que sea perpendicular a la recta R. El vector director de R va a ser el normal a este plano. Luego calcular el punto Q de intersección entre la recta R y el plano que calculamos antes. Y finalmente calcular la distancia entre P y Q. Si tenemos un punto P y un plano, la distancia entre ellos se puede calcular también de dos maneras. La primera es obtener un punto A cualquiera en el plano y además obtener el vector n normal al plano. Hallar el vector W que comience en P y termine en A y calcular finalmente la distancia d usando la fórmula, el valor absoluto del producto escalar entre W y n dividido la norma de n. Y otra forma es obtener primero una recta R que pase por P y que sea perpendicular al plano. El vector normal del plano va a ser el director de esta recta. Calcular el punto Q de intersección entre el plano pi y la recta que calculamos antes. Y finalmente calcular la distancia entre P y Q. Bueno, espero haber sido claro en todas las ideas y nos vemos en un próximo video.